Marta, soy facultativo del Servicio de Medicina Preventiva y hoy vamos a hablar de las bacterias multiresistentes y las medidas de aislamiento. Estoy en aislamiento, ¿por qué? Generalmente un paciente se pone en aislamiento cuando es portador de una bacteria resistente. Puede vivir en nuestra piel, en nuestros intestinos y está en personas tanto sanas como enfermas. Una bacteria es una bacteria como las demás, la única diferencia es que se ha vuelto mucho más resistentes a los antibióticos y las medidas de aislamiento que ponemos aquí en el hospital son para evitar que se transmitan a otros pacientes. ¿Qué es una bacteria resistente? Son aquellas que se han convertido en resistentes y fuertes a los antibióticos y ponen en peligro nuestra capacidad de curar enfermedades comunes. Las bacterias cumplen muchísimas funciones, no todas son malas. Cumplen funciones en la digestión, síntesis de vitaminas y también funcionan como barrera de protección en nuestro aparato digestivo y en nuestra piel. Los antibióticos son fármacos que sirven para combatir bacterias. No son efectivos contra los virus. Las bacterias muchas veces se vuelven resistentes contra los mismos. Digamos que se hacen más fuertes cuando utilizamos muchísimos antibióticos, estas generan un escudo de resistencia o, por decir así, se vacunan contra los mismos. ¿Y qué es lo que pasa en el hospital? En el hospital obviamente utilizamos muchísimos antibióticos y por lo tanto hay muchas bacterias, ahí conviven muchas bacterias resistentes a los mismos. Supongamos que tenemos una infección por este microorganismo. El médico le receta un antibiótico y como hemos hablado tenemos diferentes tipos de bacterias en nuestro cuerpo, unas más sensibles a los antibióticos y otras más resistentes. Siempre predominan las sensibles. Nuestro antibiótico hace efecto, pero también se lleva todas las bacterias que son sensibles, quedando solamente las resistentes que encuentran el medio adecuado para proliferar. ¿Qué significa cuando tu médico te informa que estás colonizado o que eres portador? Sencillamente, la bacteria vive en tu piel, en tu tracto digestivo o bien en tu nariz, pero no causa ningún tipo de infección. ¿Cuánto tiempo debo permanecer en aislamiento? Deberá permanecer todo el tiempo que sea portador o esté infectado con la bacteria multiresistente. Una vez que se dé el alta, puede llevar en su casa una vida normal. ¿Qué significa la transmisión cruzada y por qué tengo que hacer higiene de manos? Cuando yo entro en contacto con la superficie que ha tocado un paciente que esté colonizado o infectado o con el mismo paciente, las bacterias se pueden quedar en mi mano. Y las bacterias las dejo o bien en otra superficie o se las transmito a otro paciente. ¿Y en casa? ¿Es peligroso para mí o para mi familia? No. Para los familiares, una bacteria multiresistente no supone ningún tipo de riesgo. El aislamiento se utiliza en el hospital porque tenemos muchos pacientes vulnerables que pueden ser infectados o colonizados. Los pacientes dentro del hospital son pacientes que son portadores de catéteres, tienen heridas, bien úlceras, escaras, que son susceptibles o vías y puertas de entrada para que una bacteria entre en su cuerpo. ¿Y cómo se previene la propagación de unas bacterias o de las bacterias multiresistentes en el hospital? Bien, con medidas de aislamiento y sobre todo con la higiene de manos. Las medidas de aislamiento son medidas necesarias para evitar la propagación de este tipo de bacterias. ¿Y en qué consisten? Significa que el paciente debe permanecer dentro de su habitación cuando ingrese el familiar o que lo vaya a visitar o el personal sanitario debe vestir bata, guantes desechables y sobre todo hacer higiene de manos antes y después de tener contacto con usted. La higiene de manos contribuye de forma eficaz a combatir las infecciones asociadas a cuidados sanitarios. Y es que las apariencias no engañan. Una mano limpia no es una mano que está desinfectada y sin riesgo. Y recuerda que siempre hay que hacer higiene de manos antes y después de tener contacto con el paciente o con su entorno inmediato, bien sea la cama, mesilla de noche, raíles, etc. ¿Cuándo hacer higiene de manos? Siempre antes y después de tener contacto con el paciente. Nuestras manos son el vehículo más común para transmitir infecciones. Una buena higiene de manos es la mejor manera de prevenirlas.